Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos y vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas. El sembrador salió a sembrar. Esa es la parábola que el Señor Jesucristo dio a conocer para explicar por qué razón algunas personas no obedecen al Evangelio. Y cuando estudiamos esa parábola podemos darnos cuenta que para que las personas se conviertan a Cristo no es necesario valerse de técnicas ni de las normas del mercado para hacer el Evangelio más atractivo y así producir en las personas arrepentimiento y fe. No podemos hacer eso. Solo el Espíritu Santo de Dios puede transformar el corazón del hombre. Nuestra tarea es dar a conocer el mensaje del Evangelio, que es uno solo. Nuestra tarea es predicarlo. Nuestra tarea es en ese mensaje confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. La tarea de que ellos sean convencidos y de que vengan en fe a Jesús es del Espíritu Santo de Dios, no es nuestra. Pero debemos ser fiel en la forma como predicamos el Evangelio. Debemos hacerlo con precisión bíblica. No podemos tratar de hacer el Evangelio más interesante porque no somos mejores que Dios. El mensaje del Evangelio procede de Dios, como Pablo mismo lo explica en la epístola a los Romanos. El capítulo número 1 nos enseña, de la epístola a los Romanos nos enseña claramente que el Evangelio es un mensaje que viene de Dios. Por eso Pablo lo llama el Evangelion, las buenas nuevas de Dios. Es un mensaje que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador, que vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para enfrentar la ira de Dios por nosotros, de manera que todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Él, recibe el perdón y la vida eterna. Pero ese arrepentimiento debe producir en cada uno de nosotros un cambio, una transformación. Aquella persona que dice que se arrepiente de sus pecados, pero sigue en la condición de pecado, no se ha arrepentido. Tenemos la tendencia de confundir el dolor a causa del pecado con el arrepentimiento, y no es lo mismo. Una vez escuché a una persona que fueron todos a evangelizar en una playa en otro estado de Venezuela y estaban ellos allí hablándoles de Cristo a las personas. Según ellos estaban hablándoles de Cristo, y entonces mostraron imágenes de personas que lloraban al escuchar el Evangelio. La pregunta es, ¿que una persona llore al escuchar el Evangelio significa que se está arrepintiendo realmente? La respuesta es no. No. Muchas personas lloran al escuchar el Evangelio y continúan llevando vidas pecaminosas. Por lo tanto, eso no es arrepentimiento. Si vamos a definir el término arrepentimiento según la Biblia, tenemos que abordar su origen. Procede de la palabra metanoia del griego, y el término metanoia se traduce mejor como cambio de mente o cambio de actitud, cambio en la manera de pensar. Es como un giro de 180 grados. Una persona incrédula está de frente al pecado, es esclava del pecado y obedece el pecado. Y está de espaldas a Dios y huye de Dios. Y por supuesto, por su manera de vida, que está fuera del propósito y de la voluntad de Dios, aborrece a Dios. Metanoia, arrepentimiento, significa que la persona gira 180 grados para quedar de frente a Dios, para obedecer a Dios y vivir según los propósitos y la voluntad de Dios, mientras que al mismo tiempo queda de espalda al pecado y aborrece el pecado. El arrepentimiento sucede en una persona cuando entiende que el pecado es un insulto a Dios y entonces llega a aborrecer ese pecado y a amar a Dios y ya no quiere pecar ni puede vivir tampoco en el pecado porque ahora su vida ha sido transformada.
Es importante que aprendamos lo que significa el arrepentimiento y cómo conocerlo en una persona. Es importante. La Biblia es clara en eso. El mensaje del Evangelio ahora no solo es un mensaje, no solo es una información. El mensaje del Evangelio es un mandamiento de Dios a toda la humanidad. Es el mandamiento a que se vuelvan a Dios, que renuncien a sus pecados. Es el mandamiento de no vivir más en el pecado, renunciar a la práctica del pecado y creer en Jesús como Señor para obedecerle y como Salvador porque tomó nuestro lugar en la cruz y pagó nuestras culpas en la cruz, enfrentó la ira de Dios por nosotros y gracias a Él tenemos perdón y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios es santo, el hombre es pecador. El hombre merece la ira de ese Dios santo porque es desobediente y porque vive en la maldad. La justicia divina demanda el castigo a los seres humanos pecadores culpables. ¿Me oye? La culpa solo merece castigo, no merece ninguna otra cosa. Si usted ve a una persona en la sociedad que asesina a otra persona a sangre fría, usted inmediatamente sabe que esa persona merece ir a la cárcel. En otros países donde existe la pena de muerte, los ciudadanos saben que alguien que asesine a otra persona a sangre fría merece la pena de muerte. Nadie en su sano juicio va a decir que un delincuente o un asesino merece ser perdonado. Sabemos que eso no tiene lógica. Eso va en contra del sentido común. Asimismo, el hombre ante Dios es culpable de pecado y no merece perdón, no merece salvación, no merece ir al cielo, merece el infierno eterno. Ahora, ¿quién enseña eso? ¿El pastor? ¿Acaso voy a decir, me voy de la iglesia, no vuelvo más a este lugar, porque aquí están diciendo que el ser humano lo que merece es el juicio? No, eso no lo dice el pastor. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Me oye? Eso es lo que somos delante de Dios. Sin Cristo, culpables de pecado. Con Cristo, pecadores perdonados. Y en la eternidad, completamente santos y glorificados gracias a la obra de Dios en nuestras vidas que se ha completado ya, en la eternidad. Aquí, pecadores perdonados. El Evangelio es un mandamiento que nos llama a renunciar al pecado y a sujetarnos a Cristo como Señor de nuestras vidas. La más importante decisión que una persona puede tomar es arrepentirse y creer en Jesús. No existe una decisión más importante que esa. Tuve la oportunidad de reunirme con varios gerentes de un supermercado muy conocido en la ciudad y cuando me dieron la palabra me dirigí en primer lugar al dueño del supermercado y le dije, Señor, la riqueza más grande que usted podría llegar a tener es el Evangelio del Señor, que usted se arrepienta y crea en Jesucristo. Esa es la riqueza más grande y es la decisión más sabia. Ruego que el Espíritu Santo de Dios pueda convencer de pecado a todo aquel que aún no ha entendido esa realidad, que aún no ha obedecido el mensaje del Evangelio que Dios nos ha dado. En el mensaje anterior, el sembrador salió a sembrar, primera parte, estábamos hablando de la semilla. Decíamos que cuando el sembrador sale a sembrar, su tarea solo es sembrar la semilla. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 4 y vamos a leerlo hasta el versículo número 8. Marcos 4, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd. He aquí, el sembrador salió al sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó,
pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oído, que oiga. ¿Cuál es la razón por la que muchas personas no creen en el Evangelio? Acuérdese lo que decíamos en el primer mensaje. Los discípulos habían dejado todo para seguir a Cristo. Ellos abandonaron sus trabajos, sus bienes, habían abandonado a sus familias y habían ido en pos del Señor Jesús. Ellos entendían que Jesús era el Mesías. Así lo habían conocido y así lo habían aceptado. Así que renunciaron a todo y lo siguieron. Era entonces común que estuviesen esperando también que el resto de las personas en la nación de Israel lo vieran como el Mesías, renunciaran a sus pecados, a sus tradiciones, a su religión y siguieran de todo corazón a Jesús. Nadie podía ofrecer algo superior a lo que ofrecía Jesús, el perdón de los pecados y la vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no fue así. Habían transcurrido 2 años del ministerio del Señor Jesús, y en lugar de que las personas lo siguieran a todas partes, estaba ocurriendo todo lo contrario. Las personas abandonaban a Jesús. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer acciones que eran sobrenaturales, como caminar sobre el agua. Lo vieron resucitar muertos, sanar enfermos. Lo vieron multiplicar los panes y los peces. No obstante, huían de él, lo abandonaban. No creían en él como el Salvador, lo rechazaban. Así que los discípulos podían estar quizás preguntándose: ¿por qué están las personas rechazando a Jesús si Él es el Salvador? ¿Por qué rechazan el mensaje que Él está presentando? Muchas personas han pensado que el Evangelio es rechazado porque no está siendo bien presentado. Entonces las personas han considerado que debemos suavizar el mensaje, hacerlo más atractivo. Así muchos predicadores hoy tratan de no hablar del pecado, tratan de no llamar al arrepentimiento porque eso ofende a las personas y luego se van de las iglesias y entonces una iglesia así no va a crecer nunca. Hoy se está apelando a las técnicas del mercado para poder entonces hacer el evangelio más atractivo y así ofrecerlo como cualquier cosa que está a la venta. Es un evangelio de ofertas que le ofrece a la persona las cosas que son de su especial interés. De esa manera ahora el evangelio para muchos no es un llamado al arrepentimiento, no es un llamado a abandonar el pecado para sujetarse al señorío de Cristo, y lo han convertido en un mensaje lleno de promesas que la Biblia no hace. Muchas personas hoy hablan del evangelio como algo que te ofrece prosperidad económica, que te ofrece salud física y felicidad. Un mensaje que te exonera de cualquier tipo de situaciones difíciles en la vida, que te libera de la adversidad. En la Biblia no encontramos eso, pero es el mensaje que hoy se está ofreciendo. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere escuchar. La gente ya no quiere enfrentar problemas económicos. La gente no quiere enfermarse. La gente no quiere tener que enfrentarse a la adversidad. La gente quiere una vida fácil. Entonces han convertido en el evangelio en un mensaje que ofrece todo eso que la gente quiere escuchar. De ese modo se han levantado iglesias conforme al gusto del consumidor. Así tenemos ministerios como el de Rick Warren, que habla de una iglesia con propósito, iglesia para todos los gustos. ¿Es así como debemos conformar una iglesia? ¿Acaso la iglesia más bien no debe estar establecida conforme al corazón de Dios y no conforme a la diversidad de gustos de las personas? Eso suena más bien a la advertencia que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo cuando le dijo que se levantarán hombres llenos de concupiscencia, que tendrán comezón de oír. Y así como ellos se levantarán falsos maestros que van a predicar, que van a enseñar lo que esa gente quiere oír. De tal manera que eso que Pablo señaló
allá en las epístolas a su hijo Timoteo ha estado sucediendo desde entonces y se ha mostrado con mayor claridad en nuestros días. Lo que solemos escuchar en tantas otras congregaciones no es el mensaje del Evangelio. Dios no ha estado hablando a través de esas personas. En lugar de perfeccionar el mensaje, lo que han hecho con él es diluirlo, dañarlo. ¿Me oye? Ya no es el Evangelio de Jesucristo, ahora es un placebo de mensaje. Un placebo, ofrece un montón de cosas que llena de satisfacciones a las personas, pero que no tiene un significado real, que no puede impartir vida eterna, que no puede impartir salvación, porque no es el mensaje de Dios. No es el mensaje de Dios. El Señor Jesucristo entonces le dice a las personas, cuando habla de la parábola del sembrador, les dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El que predica la palabra. Ese es el sembrador. Cuando dice el sembrador salió a sembrar, no usa adjetivos, no dice que el sembrador tiene que tener ciertas cualidades, no, solo dice el sembrador salió a sembrar, es todo. Si el sembrador representa, como Jesucristo mismo lo dice en el capítulo 4 de Marcos, representa al predicador, entonces el predicador ya tiene un mensaje que ha recibido, así como el sembrador. El sembrador tiene semillas. ¿Creó el sembrador las semillas? No, él tomó las semillas de la naturaleza. Las semillas le fueron dadas, así como el predicador le fue dado el mensaje. El sembrador no tiene derecho y no tiene autoridad para tomar la semilla y hacer un injerto de semilla o cambiarla. Él debe sembrar la semilla tal cual la ha recibido. Así el predicador toma el mensaje que ha recibido de Dios y debe darlo a conocer tal cual se le ha entregado. Tiene el mandamiento para dar a conocer el mensaje, pero no tiene autoridad y no tiene permiso de parte de Dios para cambiar el mensaje. Dios es perfecto, por lo tanto el Evangelio también lo es, porque todo lo que procede de Dios es perfecto. Nosotros no podemos mejorar lo que Dios nos ha dado porque somos imperfectos. No somos mejores que Dios. Así que entienda algo. Usted quiere ser un fiel predicador del Evangelio. Para ser fiel, usted no solo debe dar a conocer el mensaje, usted debe conocer con precisión el mensaje antes de transmitirlo. Porque si usted no entiende el Evangelio, al transmitirlo, usted comete el error de dar un mensaje equivocado. Equivocado, no habrá fidelidad entonces en lo que usted está haciendo. Otra terrible consecuencia de no entender el Evangelio es que aquel que no entiende el Evangelio muy probablemente no es salvo. ¿Cómo puede salvarse usted si no ha entendido el Evangelio? El Evangelio es el medio por el cual usted va a recibir salvación, y si usted no ha entendido el Evangelio, ¿usted cómo puede ser salvo? Para que usted sea salvo, alguien tiene que confrontar su pecado. Alguien tiene que hacerle ver a usted que usted es culpable de pecado ante Dios. Usted merece el juicio, el infierno eterno. Usted tiene que entender que no hay nada que usted pueda hacer para que usted escape de la ira de Dios. Usted está perdido. Debe entender en un marcado contraste con esto que Dios es completamente santo, puro, Dios es perfecto. Dios es justo y la justicia demanda que el pecador sea castigado. Usted debe entender esas dos cosas. El hombre es culpable de pecado, Dios es completamente santo y justo y tiene toda la autoridad para juzgar el pecado en la humanidad. Tiene toda la autoridad. Su justicia demanda castigo. Usted debe entender que Dios no está obligado a salvar al pecador. No está obligado. La salvación que Dios ofrece a la humanidad en Cristo es un acto de misericordia, no de obligación. ¿Me oye? Misericordia. Dios quiso en su amor y por su voluntad salvar a las personas por medio del Evangelio, enviando a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Punto. Fue la decisión de Dios enviar a Cristo para tomar nuestro lugar en la cruz. Ahora bien, ese Dios justo, santo, perfecto, manifiesta su amor descendiendo, tomando forma de hombre, sin dejar de ser Dios y tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros debíamos enfrentar la ira eterna de Dios. Cristo la enfrentó por nosotros. Eso tenemos que entenderlo. De tal manera que la deuda que cada ser humano tiene con Dios por su pecado fue pagada por Cristo.
Entonces el Evangelio dice esto: arrepiéntete y cree en el sacrificio que Cristo hizo por ti. Solo entonces serás perdonado y tendrás vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Lo entendiste? ¿Te arrepentiste? ¿Creíste? ¿Eres salvo? ¿No has entendido el Evangelio? Entonces, ¿cómo se puede explicar que tú seas salvo? Hay mucha gente que está en la iglesia que cree que es salva y está engañada. No son salvos. Entienda, el Evangelio no es religión. El Evangelio es un mandamiento. No consiste en que vamos cada domingo a la iglesia. No consiste en que vengamos cada sábado a trabajar en Oanza. Y a veces creemos que porque estamos llenos de actividades en la iglesia somos salvos. No es así. Ser activista en una congregación no es igual a ser salvo. Soy salvo cuando en mi vida vivo para la gloria de Dios. Vivo para la gloria de Dios en mi matrimonio, vivo para la gloria de Dios como padre, vivo para la gloria de Dios en mi trabajo, vivo para la gloria de Dios en la universidad, vivo para la gloria de Dios en todo lo que pienso, hablo y hago. No estoy diciendo que soy perfecto, pero estoy diciendo que todos los días de mi vida peleo la buena batalla de la fe para dejar el nombre de Dios bien en alto. Solo así sé que soy salvo. He renunciado al pecado, aborrezco el pecado y amo a Dios y quiero agradarle cada día y me esfuerzo por hacer aquello que deja en alto su buen nombre. Así sé que soy salvo. En consecuencia de todo eso, amo ir a la iglesia cada domingo, amo escuchar la palabra de Dios porque quiero crecer en el conocimiento de Él, amo orar porque solo así hablo con Dios, amo leer la Biblia porque así yo puedo recibir su consejo, amo servirle en la iglesia porque tengo un don que el Espíritu Santo de Dios me ha dado, amo trabajar los sábados en la congregación con los niños y enseñarles porque el Espíritu Santo de Dios me mueve a hacer eso. Congregarme y servir a Dios es el resultado de la salvación, pero no es similar a la salvación, no significa ser salvo. Es importante que nosotros evaluemos nuestras vidas de acuerdo al Evangelio, porque nuestro futuro eterno depende de esto. ¿A dónde va a ir usted cuando muera, hermano? ¿Dónde va a pasar a usted la eternidad? Solo hay dos lugares, solo dos. El cielo y el infierno, ambos existen. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. La única forma en la que usted puede ir al cielo es que usted crea en el Señor Jesús. Él es el camino al cielo. Él es el camino al Padre. Él es la verdad. Él es la vida. Y cuando creemos en Él, lo amamos con todas nuestras fuerzas. Y es un amor que cada día tiene que ir creciendo. Aquella persona que ha dicho que cree en Jesús, pero vive su vida como si Jesús no existiera, perdóname, tú no has creído en Jesús. No has creído. Vienes un día a la iglesia, pero luego el lunes tu vida es como la de cualquier otra persona que no ora, que no lee la Biblia, que no busca del Señor, que ni siquiera piensa en Él. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios va a tener una inclinación a Cristo, porque la obra del Espíritu Santo en el creyente es llevarlo a Cristo. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo de Dios? Porque Él me lleva a Cristo. Él me guía a la verdad y esa verdad es el Señor Jesús. Tengo esa inclinación al Señor y esa no es una obra mía meritoria, no, es la obra del Espíritu Santo obrando en mí. El Evangelio produce todo eso en nosotros. Muchas personas rechazan el Evangelio de Dios, endurecen su corazón. ¿Me oye? Muchas personas. Así que Jesús en la parábola del sembrador ha dicho eso. El sembrador salió a sembrar. La responsabilidad del sembrador es tomar la semilla, llevarla a la tierra y sembrarla. Y luego él no tiene que estar pendiente si la semilla creció, él no tiene que estar pendiente si la semilla dio su fruto. Por esa razón, en el mismo capítulo 4, versículo 26 en adelante, el Señor Jesús dice que cuando el sembrador va y siembra la semilla, él luego se va a su casa y duerme tranquilo. La naturaleza se encarga de todo lo demás. Él no tiene que esforzarse para que la semilla dé fruto. La semilla va a dar su fruto si fue sembrada en buena tierra, dará su fruto.
Él fue y sembró, la naturaleza se encargó del resto. Así nosotros. Es nuestra responsabilidad delante de Dios dar a conocer el mensaje. Tú debes dar a conocer el mensaje del Evangelio. Pero ¿sabe por qué muchas veces no hacemos eso? Porque estamos viviendo una vida centrada en nosotros mismos, no centrada en Cristo. Esa es una vida ególatra, en donde todo el tiempo miramos las circunstancias de la vida y nos estamos quejando. Nadie me mira, nadie me llama, nadie me visita, nadie me pone atención. Pobrecito yo, cómo sufro, estoy atravesando esta crisis, yo, y otra vez yo. Parecen un yo-yo. Eso parecen. Creen que son el centro del universo, creen que todo gira alrededor de ellos, se sienten los protagonistas de la vida. No eres el protagonista de la vida. ¿Tienes problemas? Los demás también los tenemos. ¿Estás enfrentando momentos difíciles? Los demás también. Todos estamos en nuestra propia batalla. Nuestra vida no puede estar centrada en nosotros, porque si tú tienes tu vida centrada en ti, solo piensas en ti. Tu vida tiene que estar centrada en Cristo. Una vida centrada en nosotros mismos es una vida egoísta, es una vida ególatra. Nadie me llama, nadie me quiere. Como aquel que tomó la flor y comenzó a deshojarla. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Por favor. Aquel que vive su vida centrada en Cristo más bien procura hacer cosas, aún en medio de la adversidad, para dejar el nombre de Cristo bien en alto. Aquel que tiene su vida centrada en Cristo tiene problemas como cualquier otro, pero no se deja ahogar por los problemas, sino que se levanta con firmeza en medio de la adversidad para dar el mejor de los servicios y ser de bendición a otras personas. Procura dar en lugar de estar pendiente de recibir. Quiere crecer para dar un mejor servicio. Y Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a dar a conocer su mensaje. Una vez que lo hemos conocido y nos hemos arrepentido y hemos creído, una vez que hemos obedecido al Evangelio, somos salvos. La razón por la cual no te has ido al cielo todavía es porque en el cielo no hay nadie a quien evangelizar. La tarea de la evangelización se lleva a cabo aquí en la tierra. Y nuestra tarea es dar a conocer ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Dios, el Evangelio de Dios. Tal cual Él nos lo ha dado. No tenemos derecho alguno de cambiar ese mensaje. Allí está en las Escrituras. Nuestra tarea, confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. ¿Con quién debes hacerlo? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus padres? ¿Con tus hijos? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus amigos? ¿Con todas las personas que te rodeen? Eres responsable de dar a conocer el mensaje. Otra cosa, eres deudor a todas esas personas que aún no han conocido a Cristo. Estamos en ese sentido en deuda con el mundo. Le debemos el Evangelio al mundo. Cuando alguien te entrega a ti algo para que se lo des a otra persona, hasta que tú no se lo entregues a esa persona, tú estás en deuda con esa persona, porque lo que tienes no es tuyo, le pertenece a esa otra persona. Así que el Evangelio se nos ha sido dado para que lo demos a otras personas. Hasta que no lo hagas, estás en deuda. En deuda. Debemos dar a conocer el mensaje del Evangelio. Tenemos que darlo a conocer. No es una sugerencia que Dios nos dio, no es un favor que nos pidió, es un mandamiento ir y sembrar la semilla. Tenemos que ser diligentes en sembrar la semilla. ¿Me oye? Dios es soberano. Se salvarán todos aquellos que Dios quiera que se salven, pero nosotros, por nuestro lado, tenemos que ser responsables, diligentes, esforzados, valientes en sembrar la semilla en todo lugar. En dar a conocer el Evangelio a toda persona. ¿Me oye? Usted dirá, no tengo el don de evangelismo. No se trata de que tenga o no el don del evangelismo. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios está en usted y usted puede dar a conocer ese mensaje. Así que no busquemos como excusas decir que no tengo el don de evangelista y por eso no predico el Evangelio. Predicar el Evangelio es responsabilidad de todos. De todos. Y eso debe ir acompañado de una vida santa.
para que tenga autoridad el mensaje que tú das a conocer. ¿Me oye? Eso hace el sembrador. Así comenzó Jesucristo su parábola. El sembrador salió a sembrar y los discípulos estaban allí prestando atención. Si usted lee allá en Mateo se va a dar cuenta que los discípulos no entendieron la parábola y fueron y le dijeron: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? No entendimos. Y luego en secreto Jesús les dio a ellos a conocer el significado de esa parábola. Y Jesús mismo dijo: ¿quién es el sembrador? El sembrador es aquel que tiene la palabra y la da a conocer. El que predica la palabra, ese es el sembrador. La semilla entonces es la palabra. Dios nos ha dado esa palabra y somos como embajadores. El presidente de una nación le da el mensaje a su embajador y el embajador tiene autoridad para ir y dar a conocer el mensaje que el presidente le ha dado. Él no tiene autoridad para cambiar el mensaje. Él no debe suavizar el mensaje. Él debe darlo a conocer tal cual el mensaje le fue entregado. Él es un portador del mensaje. Él no es el autor del mensaje. Tenemos que estar bien claros en todo esto. Ahora bien, si Jesús está predicando el mensaje y la gente, ¿por qué no se convierte? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dijo que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el poder de Dios. ¿Cómo una persona puede llegar a creer en el Señor? Él debe escuchar el evangelio. Es el evangelio y solo el evangelio el único mensaje con poder para salvación. No hay ningún otro mensaje, no hay ninguna otra cosa que debamos hacer. Yo me acuerdo cuando estuve trabajando con algunos hermanos en otra congregación, recuerdo que queriendo producir la conversión en las personas, una mujer que se acercaba frecuentemente a la iglesia, a ella en su cumpleaños le llevaron un mariachi y una torta muy grande, y procuraban siempre hacer cosas con ellas que le agradaran, para que su corazón se hiciera sensible a la verdad del Señor. Hasta el día de hoy, aquella mujer no ha creído en Jesucristo. ¿Me oye? No podemos nosotros hacer algo para que las personas se conviertan, no está en nosotros. Solo una cosa hacemos, y es predicar ese mensaje que es poderoso. El mensaje del evangelio, dijo Pablo, tiene poder para que las personas se arrepientan y crean. El mensaje del evangelio descansa entonces en la palabra de Dios. Esto es lo que le da garantía para que algunas otras personas puedan llevar mucho fruto según el propósito de Dios. ¿Quiénes van a creer? ¿Quiénes se van a arrepentir? Aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1 versículo 4, hayan sido escogidos por Dios para salvación. ¿Me oye? Pero ellos necesitan escuchar el evangelio, de otro modo, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? Así que debe tenerse claro que el Señor no manda a predicar un evangelio, Él manda a predicar el evangelio. Ese es el mensaje. No existen diferentes evangelios, existe un único evangelio y este procede de Dios. Acompáñeme brevemente a la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 7. Y mire lo que Pablo, vamos al versículo 6 y el 7, mire lo que Pablo le dice a esta iglesia en Galacia. Les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? El evangelio es uno solo, no existe más de un evangelio, uno y nada más. Cuando yo empiezo a suavizarlo, cuando yo trato de hacerlo más atractivo, entonces estoy dañando el mensaje, lo he hecho a perder. En el 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El término anatema, sea doblemente maldito.
No tenemos autoridad para tergiversar el Evangelio del Señor, y eso es lo que muchas congregaciones, pastores, evangelistas, entre comillas, apóstoles, entre comillas, profetas, entre comillas, están haciendo hoy, y la gente corre detrás de ellos. Pero no andan detrás de Cristo, andan detrás de esos falsos que prometen prosperidad económica, que predican un mensaje lleno de terapia psicológica humanista, pero que no predican el Evangelio que puede dar vida, que puede sembrar verdadero gozo en los corazones de aquellos que abandonan el pecado y se sujetan al Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que Jesús comienza ahora a explicarle a los apóstoles por qué las personas entonces no creen. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, las personas al escucharlo, ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué no abandonan todo y siguen a Cristo? ¿Será que el mensaje es muy duro? ¿Será que es muy ofensivo el Evangelio? ¿Sabe algo? El Evangelio es ofensivo, en eso estamos de acuerdo. No es fácil que usted le diga a una persona, le diga, eres un pecador. Delante de Dios eres culpable. Arrepiéntete o vas a pasar la eternidad en el infierno. Escuché a un hombre decir una vez, yo hago obras buenas y un día quiero estar en el cielo. Y cuando esté allá, aunque vea a Dios así de lejitos, yo recuerdo que le dije, ¿sabe algo? Por obras no vas a ir al cielo jamás. Cuando doy esa enseñanza, las personas se molestan. ¿Cómo me vas a decir que por obras no voy al cielo si yo soy buen padre, soy responsable, he sido buen hijo, amo a mi familia, soy una persona honesta, a nadie le he robado nada? Te creo todo eso. Pero ninguna de esas cosas que tú hagas te van a hacer merecedor del cielo. Porque somos por naturaleza pecadores culpables. Y el camino al cielo está solo en aquello que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Me oye? El infierno también está lleno de personas que creen que son buenos. Y tú puedes ser bueno delante de los ojos de los hombres, pero delante de Dios, cualquier obra buena que hagas es trapo de inmundicia. Te lo he dicho antes. Ninguna obra buena puede hacer que tú merezcas el perdón de Dios y la salvación. Ninguna obra buena que tú hagas. La salvación es por solo gracia, en solamente Jesucristo, por medio de la sola fe. Punto final. ¿Me oye? Nadie en el cielo jamás podrá decir, yo estoy aquí porque hice algo bueno. No. Todos los que un día estemos allá en el cielo, en la eternidad, diremos solo esto: estoy aquí por la gracia misericordiosa de mi Dios, que se expresó en el amor de Cristo, tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Todo lo hace el Señor Jesús. Toda la gloria es de Él. ¿Me oye? ¿Por qué no creen algunas personas? ¿Por qué no? Jesús empieza a explicar. Y en el versículo 4, Él dice, Marcos 4:4, dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Fíjese bien, según el versículo 15 allí, Jesús da el significado de esa primera parte de la parábola. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que esta es la primera clase de tierra que definitivamente no es receptiva. Escuche, los campos en la nación, allá en Israel, no eran cercados, los campos para la siembra, no se les colocaba un cerco. Así que las personas solían atravesar esos campos. Y por donde ellos pasaban, como la condición natural en Israel es tierra árida, seca, por donde las personas caminaban, el pisoteo mataba cualquier tipo de fruto que la tierra pudiese dar, e endurecía la tierra como el asfalto. ¿Me oye? Era duro.
Cuando la semilla caía de la bolsa del sembrador, quedaba en la superficie, no encontraba profundidad. Así que las aves del cielo con facilidad podían ver la semilla y bajar y robar la semilla, llevársela, comérsela. Así que lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que ese tipo de terreno representa a las personas que escuchan el Evangelio, pero que no le muestran ningún tipo de interés. No tienen ningún tipo de interés en el mensaje evangelizador. ¿Sabe por qué no tienen interés? Porque la mente del ser humano sin Cristo está entenebrecida. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que la persona sin Cristo es un ciego espiritual, ciego. No tiene interés alguno. Hay muchas personas que cuando usted pretende comenzar a predicar el Evangelio sacan una excusa y se van rápido de ese lugar. No quieren escucharlo, les molesta, les parece una pérdida de tiempo y hasta ridículo el mensaje. Así que no quieren dedicarle tiempo a esas cosas, les parece que es algo en lo que no se debe invertir ningún tipo de tiempo. No les importa el Evangelio. ¿Sabe que en las iglesias hay personas así? Que vienen los domingos a la iglesia quizás porque no tienen otra cosa que hacer, pero cuando tú te sientas con ellos para hablar el Evangelio les parece algo que no tiene importancia. Sin embargo, aquí Jesús está hablando de gente que está en el mundo y que ama al mundo y vive sumergido en el mundo. Así, hay personas en las congregaciones que aman al mundo, están en el mundo y viven sumergidos en el mundo, aunque van cada domingo a la iglesia. ¿Me está oyendo? Eso es lo que nosotros vemos allí. Si la semilla entonces caía sobre esas sendas, las aves que seguían al sembrador descenderían rápidamente y la arrebatarían. Jesús está relacionando esa actividad con la obra de Satanás. Él quiere robar la palabra que Dios le da a cada persona. Él es un ladrón y salteador. Él no quiere que las personas escuchen el Evangelio. Él no quiere que las personas se arrepientan y crean en Jesús. No quiere. Así que allí están representados. La tierra compacta del camino representa el corazón duro en el que la semilla del Evangelio entonces no puede penetrar. El corazón está endurecido, así que las personas no solamente tienen la mente entenebrecida, sino que su corazón está endurecido a la voz de Dios. Una mente que no puede entender la voz de Dios, un corazón que está endurecido a la voz de Dios. Y por supuesto una voluntad que está esclavizada al pecado. ¿Cuál es la condición natural entonces de un incrédulo? Mente entenebrecida, corazón endurecido, voluntad esclavizada al pecado y en el pecado. Esa es la condición de un incrédulo. Este es un cuadro de los que estando sujetos a la esclavitud por Satanás no tienen ningún interés en la verdad. No les importa si el mensaje del Evangelio es verdad o es mentira, ellos están sumergidos en otras cosas. No tienen ningún interés. Habiendo rechazado el Evangelio, sus corazones se vuelven más encallecidos, como dice Pablo en Efesios 4:18. Él habla allí del corazón que se endurece tanto como una roca. Se hace impermeable. No puede entrar la humedad del Evangelio ni siquiera. Está endurecido. La verdad de Dios no puede hacer nada en esos corazones porque no tienen ningún interés en esa verdad. No les importa. Así que si los apóstoles le preguntaban a Jesús, Señor, tú estás predicando, andas por aquí y por allá, nosotros hemos dejado todo por ti, ¿por qué ellos no quieren creer? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no se arrepienten? La respuesta es, los corazones de ellos han sido endurecidos a la verdad de Dios, no tienen interés en Dios, no tienen interés en el Evangelio, el pecado les ha entenebrecido la mente, les ha endurecido el corazón y les ha esclavizado la voluntad. Esa es la condición del hombre pecador. Por eso muchos no creen. En segundo lugar, Jesús pasa a hablar de la siembra en pedregales. Y así en el versículo 5 él dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Versículos 16 y 17, Jesús mismo nos explica ese versículo. Mira el 16 y el 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta es la aparente conversión. Esta clase de tierra, la que está en pedregales, representa a esas personas que un día los vemos llegar a la iglesia y con mucha alegría los vemos responder al mensaje. Quieren participar en un ministerio, quieren estar activos, están felices, les gusta la coinonía en la iglesia, los ves cada domingo, vienen los miércoles, quieren participar en Oanza, están llenos de alegría y gozo, pero apenas las circunstancias difíciles empiezan a llegar, como la fe no es verdad, como no están realmente comprometidos con Cristo, terminan por marcharse. Se van, son de corta duración. Ahora bien, antes de que los agricultores sembraran en sus campos, ellos quitaban todas las piedras que podían, lo cual demandaba un gran esfuerzo, porque en Israel las tierras estaban cargadas de piedras por todas partes. Algunos rabinos acostumbraban decir que cuando Dios decidió poner piedras en la tierra, las colocó todas en Israel. Decían eso porque a la hora de sembrar, los mismos sembradores sabían que el trabajo de quitar las piedras era algo realmente costoso, pero tenían que hacerlo, porque al sembrar la semilla, las piedras que estaban debajo de esa superficie no iban a dejar que la raíz de la semilla al salir pudiese encontrar profundidad. ¿Qué era lo que sucedía? Al sembrar la semilla, entonces esta entraba en la tierra, daba fruto rápidamente porque no estaba profunda. Pero cuando el sol salía, la humedad de la tierra se secaba, así que la semilla necesitaba más humedad. Como la raíz no podía encontrar profundidad, entonces el sol la acaloraba y la mataba. El fruto que salió con rapidez muere, con la misma rapidez con la que salió. ¿Me oye? Así que Jesús está haciendo una analogía aquí. Hay gente que responde al Evangelio de manera emocional, no con fe. Entonces, eso responde a una segunda pregunta. Hay quienes no están interesados en creer en Jesús. Bueno, el corazón de ellos está totalmente endurecido. No tienen interés en la verdad de Dios. No quieren, no les importa. Dos, aquellos que al principio comienzan a seguir a Jesús, cuando viene la tribulación renuncian porque lo siguieron de manera emocional. No había una fe auténtica. No confundamos la fe que salva con las emociones. Las emociones pueden cambiar, son muy volubles, pero la fe auténtica es permanente, la fe auténtica es firme. Cuando usted realmente cree en Jesús, las circunstancias de la vida no van a hacer tropezar su fe. Puede ser que usted tenga días muy buenos y otros días que sean muy malos. Puede ser que usted falle de una o de otra manera, pero jamás renunciar a Cristo y abandonarlo por completo. Eso no sucede en una persona que ha creído realmente en el Señor. Puede ser que un cristiano durante un momento se aparte, deje de congregarse y esté en el mundo, pero no va a permanecer en el mundo porque su naturaleza lo conlleva a volver otra vez al camino, porque ya él no pertenece al mundo. No existe tal cosa como la salvación que se pierde. Escúcheme, la salvación no se pierde porque no depende de usted. Lo que usted no puede tener por obras, no lo puede perder por obras. Pero al mismo tiempo eso no significa que las personas tienen licencia para pecar, como algunos creen. Algunos que malinterpretan esto dicen, bueno, entonces como la salvación no se pierde, puedo pecar, fornicar, adulterar, mentir, robar, matar, lo que yo quiera y sigo siendo salvo. No, la persona realmente salva jamás se va a hundir en las profundidades del mundo. No puede porque su naturaleza ha sido cambiada. ¿Me oye? No puedes agarrar un gato y meterlo en una pecera porque lo ahogas. No puedes sacar un pez y ponerlo en el tejado porque muere. El gato quiere estar en el tejado porque esa es su naturaleza. El pez necesita estar en la pecera porque esa es su naturaleza. Así el cristiano una vez fue gato y estaba en el tejado, pero al ser pez, él necesita estar en la pecera. Ciertamente, los peces a veces saltan de la pecera y caen al suelo,
pero no los ves gozosos en el suelo, los ves que están desesperados. Ellos necesitan volver a la pecera. ¿Me oye? Así el cristiano, una vez que tu naturaleza ha sido cambiada por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, ya tú no puedes volver al mundo y sumergirte en el pecado como antes. Porque tu naturaleza ahora es distinta. Ahora eres un hijo de Dios. Tu naturaleza es la vida de Dios en ti. Pero aquí estamos hablando de gente que responde al Evangelio solo de manera emocional. Y algunas veces nosotros somos engañados y nos gozamos con esas personas que vienen emocionalmente a la iglesia y decimos, wow, qué rápido se convirtió fulano de tal. Mira, quiere ayudar, quiere estar en la iglesia, quiere servir. ¿Sabe algo? Han venido muchas personas a este lugar así. Recuerdo una joven en particular, ella estuvo con nosotros y ella escuchaba la palabra y se llenaba del conocimiento de la palabra en las clases de teología que imparte mi esposa. Ella era una de las mejores estudiantes, 20 en todos los exámenes. Y no faltaba un domingo y los miércoles estaba aquí y salía con los demás a evangelizar. Pero un día ella flaqueó y comenzó a ir a clubes nocturnos y comenzó a andar con sus viejas amistades y luego se apartó completamente de la fe cristiana y hoy está sumergida en el mundo. ¿Ella perdió la salvación? No. Ella ha mostrado que nunca fue salva. Su actitud nos da a conocer que realmente nunca creyó en el Señor, que su naturaleza jamás fue cambiada. Ella era un gato que se metió en una pecera. Al principio se sintió gozoso el gato, porque habían otros peces allí que se podía comer, pero después el agua comenzó a estorbarle y comenzó a sentirse incómodo y salió de la pecera y volvió al tejado, a donde pertenece. ¿Me oye? Así la gente responde al Evangelio de manera emocional, hermanos. Es por eso que debemos evaluar nuestra fe. Probablemente usted dirá que usted no es como la semilla que cayó en el camino, un corazón endurecido que no le importa el Evangelio. Quizás usted diga, pastor, a mí me importa el Evangelio, quiero aprender el Evangelio y quiero predicar el Evangelio. Pero debemos evaluar si nuestra respuesta a Cristo no ha sido emocional. Nos sentimos emocionalmente atraídos a la iglesia, quizás por las personas que allí hay. Y el Evangelio nos provocó curiosidad y queremos conocerlo y entenderlo y como nos pareció interesante queremos darlo a conocer a otros, pero nuestra vida realmente ha sido cambiada. Me arrepentí realmente del pecado, creí realmente en el Señor. Eso ha producido en mi vida una transformación que da fruto para honrar y glorificar el nombre de Dios. Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos una y otra vez. Como pastor no quiero una iglesia a reventar de gente. Muchas personas hoy, ministros, creen que el éxito de una iglesia es cuando muchos miembros hay en esa congregación y cuando la cantidad de diezmos es mucho más allá de lo que se espera tener. Y entonces dicen los ministros, somos una iglesia exitosa. No, una iglesia es exitosa cuando todos sus miembros se han rendido de todo corazón a la voluntad de Cristo, así se congreguen debajo de un cují. Así cada uno de ellos no tenga dinero para diezmar como se quisiera hacerlo. ¿Me oye? El éxito de una iglesia es vivir según la voluntad de Dios. El crecimiento espiritual, a eso apunto como pastor. Personas maduras espiritualmente que predican el Evangelio y que traen almas a los pies de Cristo para que crean de verdad. Claro, estos tipos de tierra siempre estarán entre nosotros. Siempre habrá gente con un corazón encallecido, impermeable, un corazón donde el Evangelio no entrará porque no hay interés alguno en el Evangelio. Siempre habrán personas que responderán emocionalmente y luego de un tiempo sirviendo en la iglesia, ellos se apartarán. Eso sucederá una y otra vez. Jesús entonces compara esta tierra
con alguien que oye el Evangelio, inmediatamente responde con alegría. Su respuesta rápida podría convencer de que su conversión fue genuina. Pero luego, en el tiempo, cuando llegan las circunstancias difíciles, representadas por el sol en la parábola, cuando empieza a sentir que el Evangelio le está trayendo problemas en la sociedad, entonces, como nunca ha estado dispuesto a dejarlo todo por la causa de Cristo, renunciará al Evangelio para seguir atado al mundo, porque nunca renunció realmente a Él. Es una persona egocéntrica que no tiene fruto. Es una persona que vive pensando siempre en sí misma y que busca todo aquello que le conviene. Por lo tanto, es una conversión falsa. Se trasluce pronto esa conversión falsa debido al calor del sufrimiento, del sacrificio propio y de la persecución que el Evangelio produce. Tales adversidades son demasiado para que el corazón poco profundo lo resista. ¿Me oye? Ahora, el Señor Jesucristo habla de una tercera clase de tierra, la siembra entre espinos. El versículo 7, allí el Señor Jesús dice, Marcos 4, 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Semilla que cayó entre espinos. Versículos 18 y 19, Jesús explica el significado de este tipo de tierra. Marcos 4, 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. A esta los teólogos la llaman la tierra engañosa. Es la tierra engañosa. Este campo ha sido limpiado de las piedras. ¿Me oye? No es como la semilla que cayó en el suelo duro, porque esta fue arada. Se aró, se hizo una tierra sensible, suelta para que la semilla pueda entrar. El lecho rocoso que se encuentra debajo de la superficie fue arrancado, fue sacado. ¿Me oye? Pero ¿qué hay allí oculto al acecho? La maleza, los espinos están allí acechando para ahogar cualquier tipo de semilla que caiga. Esta semilla da fruto también, pero pronto es ahogada por los placeres de la vida, por las riquezas. ¿Me oye? Es a eso que se refiere ahora el Señor Jesús. Las malas hierbas roban la humedad de la semilla y le impiden recibir la luz del sol. Como consecuencia, la buena semilla entonces muere. Aquí la palabra que Jesús usa para espino es el término griego acanta, que es un tipo de maleza particular, un tipo de mala hierba. Son espinos y es la misma palabra que se utiliza para la corona de espinas que fue usada para torturar a nuestro Señor Jesucristo. Acanta es el mismo tipo de maleza. Jesús compara entonces esta tierra cubierta de maleza con las personas que oyen el Evangelio, pero los afanes de este siglo, las preocupaciones de esta vida, los negocios, el dinero, el engaño, dice, las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ¿qué hacen? Ellas hacen infructuosa la palabra de Dios, ahogan la palabra y las personas entonces no se convierten realmente al Evangelio. Ahora, escuche bien, si la tierra rocosa representaba la emoción superficial, como dijimos, y si los del borde del camino representaba el engaño religioso, que es el corazón endurecido, impulsado por la autoestima y el interés propio, la tierra espinosa describe a una persona que es vacilante. ¿Quiénes son estas personas vacilantes? Ellos llegan a la iglesia, quieren servir, quieren estar, quieren colaborar, están interesados, pero luego se van. ¿Por qué se fueron? Porque pastor, entienda, hay cosas importantes que hacer. ¿Me oye? Uno les pregunta, hermano, ¿qué pasó? Pues no te he visto en la iglesia. Hay cosas importantes que hacer, pastor, usted sabe, pero yo sé que los domingos es del Señor. El vacilante, un tiempo está, otro tiempo no está, luego vuelve a aparecer, luego se vuelve a ir, después vuelve a estar y otra vez no está y así lo vemos. Es el bombillo de arbolito. Se encendió, se apagó, se encendió, se apagó, se encendió, se apagó. Esos bombillos a veces se queman.
y de repente vemos y no se encendió nunca más. Es el vacilante. Hay intereses en el mundo que debo hacer, que me emocionan. Pero voy a estar en el Evangelio también. Y entonces, pastor, aquí estoy, tómeme en cuenta, quiero servir, quiero ayudar, quiero escuchar la palabra, pastor. Luego de repente, como Gasparín, se desapareció otra vez. ¿Dónde está? En el mundo. Hermano, ¿qué pasó? No lo he visto en la iglesia. Pastor, usted sabe algunas cosas que ando resolviendo. Su interés sigue en el mundo. Viene y va, viene y va, viene y va. Su ancla está en el mundo. ¿Me oye? Se estira la cadena y vuelve a llegar aquí a la iglesia, pero sigue anclado al mundo. Está allá. Él quiere estar aquí, tiene interés en muchas cosas, pero sigue allá, porque aquellas son las cosas de su especial interés. A ellos se refiere el Señor Jesús. Incluso esto tiene que ver con los apóstatas, tiene que ver con líderes, incluso pastores que están en la iglesia, pero están anclados al mundo. Probablemente son hasta ministros en la congregación, están a cargo de algún ministerio, pero ellos siguen anclados al mundo. El Señor Jesús es quien está hablando de todo esto. Fíjese, corazones endurecidos que no tienen el menor interés en el Evangelio, personas que solo responden de manera emocional al Evangelio, pero no tienen una fe auténtica. Los corazones endurecidos jamás se convierten. Las personas que responden emocionalmente durante un tiempo aparentan ser convertidos, pero cuando empieza la persecución se apartan y se van otra vez al mundo. Y ahora estamos hablando del vacilante. No está aquí ni en el mundo, ni un pie allá ni aquí. Vive brincando de un lugar a otro. Su interés está en el mundo. Por eso no lo suelta. Son las personas que saben que el Evangelio es verdad. Son las personas que tienen el conocimiento de la verdad. Pero escuche, el solo conocer la verdad bíblica no da salvación. Necesario es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Y así entonces encontramos teólogos, personas que han conocido en profundidad la Escritura y sin embargo siguen amarrados al mundo, siguen amarrados a los intereses de la vida. Es el corazón que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, y por eso el amor de Dios no está en ellos. ¿Me oye? A esos se refiere el Señor Jesús. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, en el versículo 15, le voy a pedir por favor que vaya conmigo a esa primera epístola, 2:15. Allí el apóstol Juan, esta es una carta donde el apóstol Juan habla con la iglesia y lo hace de manera tan amorosa, pero clara y precisa. Y les dice en el versículo 15 del capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Me oye? ¿Usted tiene pasión por las cosas del mundo? ¿Hay cosas del mundo que a usted le llaman mucho la atención? Vamos a definir brevemente mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Se define de tres formas. Número 1, el humanismo. El hombre que lleva a cabo su vida centrado en sí mismo. Él es su propio estándar para todas las cosas. Él es su propia autoridad final. Él es su propio Dios. Es una persona que conoce la palabra de Dios, pero no tiene la Biblia como fuente de autoridad, sino su propia opinión, su criterio, su manera de evaluar la vida. Esa es su fuente de autoridad. Yo opino, yo creo, yo digo. Humanismo. ¿Me oye? Así se define la mundanalidad. En segundo lugar, materialismo, el interés por los bienes, el interés por el dinero, el interés por los negocios, más que por Dios. Tener esas cosas por encima del interés que debemos tener por Dios. Y así la gente vive amarrada más en esas cosas. Esas cosas son su especial interés, el materialismo. Así entonces, el humanismo, el hombre es el propio estándar y medida para todo. El materialismo es el interés por los bienes que este mundo ofrece, los negocios, casas, carros, tarjetas de crédito, y pare usted de contar. Interés sobre esas cosas por encima del interés que deberíamos tener por Dios. Materialismo, humanismo. Y en tercer lugar, las relaciones sexuales ilícitas, la fornicación, el adulterio. Esa persona que usted ve que no le importa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que quiere es satisfacer sus deseos, es una persona que muy probablemente no tiene el Espíritu Santo de Dios en él.
¿Me oye? Muy probablemente, porque ciertamente hay cristianos que provoca caerles a correazo porque también hacen eso. Y lo que tienen es que arrepentirse, recordando que el cristiano no practica el pecado. Relaciones sexuales ilícitas. Tienen su esposo o esposa y se acuestan con la esposa o el esposo de otro. O no están casados y tratan de justificar que no están casados para tener sexo. ¿Me oye? Están amarrados a esas cosas. Humanismo, materialismo, relaciones sexuales ilícitas. Eso les impide poder creer realmente a la verdad que han conocido. No pueden renunciar a eso, están esclavizados a eso, aunque se congregan. Vienen y van, como el bombillo del arbolito. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú no puedes decir, bueno, pastor, yo de verdad tengo mucho interés en el mundo, pero yo amo a Dios. No es posible. Si eres amigo del mundo, tú eres enemigo de Dios. Punto. Punto. ¿Me oye? Hay personas que quieren decir, bueno, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia profundamente todos los días, yo oro todos los días, mi relación con Dios está fuerte, firme. No voy a la iglesia, no le sirvo a Dios, pero oro, leo la Biblia firmemente. Amigo mío, tu lectura bíblica y tu oración están desenfocadas, porque no es posible que la lectura de la Biblia y la oración no produzcan en ti el deseo ferviente de estar participando en el cuerpo de Cristo. No es posible. No seamos engañados. Conozcamos bien la verdad. Jesucristo dijo, por su fruto los vas a conocer. Tú me dices que eres un árbol de mango y me estás dando limones. Yo te voy a decir, amigo mío, tú no eres un árbol de mango y aquí tengo la prueba, un limón. ¿Me oye? El fruto que tú des en tu vida, eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Los que quieren evangelizar acomodándose a la cultura no pueden evitar cultivar todo el tiempo en estas clases de terreno. Aquellos que tuercen el mensaje del evangelio es porque quieren traer a la iglesia ese camino endurecido, esa tierra llena de piedras y aquella otra llena de espinos. Quieren traerla. ¿Se llenan esas congregaciones? Por supuesto, pero solo hay espinos, cardos, maleza, piedras y caminos endurecidos. Eso es lo que hay en esas congregaciones. Gente que responde solo de manera emocional, otros que no tienen ningún interés en el evangelio de Jesucristo, pero están allí en la iglesia. Son como la Odisea. Ellos se reunían en la congregación, ha leído ya Apocalipsis capítulo 3, la iglesia, la Odisea, todos ellos estaban dentro de la congregación. ¿Y sabe dónde estaba Cristo? Afuera de la congregación, tocando la puerta para que lo dejaran entrar. Cuando usted lee allá en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso no es un llamado a que el mundo se arrepienta, es un llamado a una iglesia que cree que está en la fe. Y son una cuerda de incrédulos todos, espinos, cardos, piedras y caminos endurecidos es los que están metidos en esas congregaciones. Una vez que el mensaje se tuerce, logran captar la atención de esas personas porque les dan lo que ellos quieren. El mundo no tiene interés en el evangelio, entonces inventan ese movimiento de iglesia para los que no quieren iglesia y convierten la iglesia en el mundo para traer a esa gente a la congregación. No los están convirtiendo, los están metiendo dentro de un templo, pero siguen en el mismo camino ancho rumbo al infierno eterno. Si vamos a creer en Jesús, tenemos que hacer la fe y llevarla a cabo en los términos de Jesús. Y no cometamos el error de Caín. ¿Qué hizo Caín? Él fue a llevar una ofrenda, pero lo hizo en sus propios términos, no en los términos de Dios, y su ofrenda fue rechazada. Cuando venga el arrebatamiento, cuando venga Cristo en juicio, muchas iglesias se van a llevar tremenda sorpresa. Muchos van a ser aquellos engañados que esperando la salvación recibirán condenación porque nunca rindieron realmente su vida al Salvador. ¿Me oye? La semilla puede caer bastante bien, pero cuando crece
el amor al mundo expondrá lo que la profesión de fe es en realidad. Otra acción temporal y superficial de un corazón que todavía pertenece o permanece cautivo al mundo. Esa es la realidad y de eso está hablando el Señor. ¿Por qué no quieren creer las personas en Él? Sus corazones están endurecidos. ¿Por qué a otros renuncian a Cristo? Porque han respondido emocionalmente, realmente no creyeron. ¿Por qué muchos otros que están en la iglesia no llevan vidas santas, sino que su mirada está puesta en el mundo y tienen tantos intereses en el mundo? Porque esos son mundanos, no creyeron, no se arrepintieron realmente, nunca. Así que tenemos este ejemplo, las semillas del Evangelio caen sobre los oyentes del lado del camino, sobre los oyentes de entre pedregales, sobre los oyentes de entre los espinos. En cada uno de estos casos el Evangelio no fructifica. Al dar esta analogía poderosa y evidente, el Señor nunca sugiere que se debería culpar al agricultor por la respuesta negativa. ¿Es el sembrador el que tiene la culpa de que la semilla no haya dado fruto en el camino endurecido? ¿Es el sembrador el que tiene la culpa de que la semilla no haya dado fruto allá donde están las rocas? ¿Es el sembrador el que tiene la culpa de que la semilla no haya dado fruto allá donde estaban los espinos, los cardos, la maleza? Escuche, el problema no es un evangelizador que no fue hábil o lo bastante popular. Más bien el problema está en la tierra. Los pecadores rechazan el Evangelio porque aborrecen la verdad y aman más bien su pecado. Es por eso que el Evangelio fielmente proclamado puede ser arrebatado por Satanás, matado por autoestima o sofocado por el mundo. ¿Me oye? Satanás termina robando la palabra de esas personas porque no creen realmente en el Señor y no se arrepienten de manera auténtica. Pero sigue diciendo la parábola del Señor Jesús en el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿De qué está hablando ahora el Señor? ¿De qué manera esta tierra y por qué esta sí dio fruto? ¿Cuál es la diferencia de esta tierra con las 3 tierras anteriores? Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y vamos a estudiar este versículo. Si hay alguna persona en este lugar que aún no ha rendido su vida a Cristo, yo lo invito a arrepentirse de sus pecados y creer realmente en el Señor. Escuche, solo en Cristo hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario y enfrentó la ira de Dios por ti. La decisión más importante que puedes tomar en este día es esa: arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Renuncia al pecado, renuncia al mundo, renuncia al humanismo, al materialismo, renuncia a las relaciones sexuales ilícitas y vive para honrar el nombre de Dios. Solo así tus pecados serán perdonados y tendrás vida eterna en el cielo, porque Cristo ha pagado por ti en la cruz del Calvario tu culpa, pero debes arrepentirte y debes creer en Él para llevar este fruto de obediencia. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque estamos entendiendo que el poder para que las personas se arrepientan y crean está en tu evangelio poderoso. Gracias por ese mensaje que nos has dado. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Solo en Él hay perdón y vida eterna, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que vivamos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.